Listo. Sí, buenas tardes. Agradecido por la invitación que me hizo la primera cohorte del postdoctorado a compartir con ustedes sobre lo que considero es el transitar de la investigación transcompleja y dónde estamos ubicados hoy en ese sentido. Arranco con la presentación con un dodecaedro del pintor del pop surrealista norteamericano Matt Ryan, donde utiliza uno de los poliedros divinos que más adelante vamos a presentar y que fueron una motivación para Sócrates explicar el mundo. Ya se escucha. Ya se escucha. En el año 2005, igualmente como ahorita, fui a participar en unas reuniones gracias a la invitación que me hicieron, yo digo, dos apasionadas investigadoras, como fue la doctora Crisálida Villegas y la doctora Nancy Chavino, que tenían la idea de trabajar sobre una idea que tenían sobre investigación o enfoque transdisciplinario complejo. Todavía no había un nombre definido para eso, pero arrancamos una serie de reuniones en las cuales cada 15 días nos veíamos y compartíamos información sobre algún aspecto de la investigación. Después de casi un año de investigaciones, sacamos a la luz un libro que se llama La investigación, un enfoque integrador transcomplejo. Esto fue motivo de muchos diálogos, muchas discusiones, muchos acuerdos, y llegar a que el libro transdisciplinario, que fue como lo estamos trabajando, apareciéramos los nombres de todos nosotros, y en el libro no se menciona quién escribió ninguna parte del libro. ¿Por qué? Porque consideramos que la transdisciplinariedad implicaba que era un trabajo colectivo y las ideas surgían era a través del diálogo, la discusión, la concertación, y ese fue el primer libro que hicimos. Después, en la segunda oportunidad, salió la investigación transcompleja, de la disciplicidad a la transdisciplinariedad. Aquí ya el grupo es muy similar al anterior y es igualito como lo es la primera cohorte, pues habían 2 abogados, 5 profesores licenciados en educación o bien profesores profesores universitarios, o bien contador público o economista, etc. Y entonces ahí compartíamos esa visión. Esa experiencia bien interesante mostró algo que les voy a señalar, que es la parte que estaba mencionando la doctora Daisy, de cómo a veces los nombres de las cosas que han hecho los académicos para establecer cuál es el orden que se debe colocar en una lista del libro, quién va primero, quién va de último. Estos egos, como yo lo clasifico, egos académicos, pues en algunos casos generan motivos y hacen que se pierda la esencia de lo que se está investigando, porque prevalece la parte individual cuando en la transdisciplinariedad hay otras cosas que son más importantes. Entonces vamos a hablar un poco de investigación transcompleja y cómo empezamos a llegar allí, ¿verdad? Vamos a hablar de primero los que se considera filósofos de la naturaleza. Y para eso quería casualmente recurrir a un ligero, lo que se llama un gran relato.
va a ser un relato para podernos ubicar en esto, y es que primero las tribus y las polis llegan a que desde el año 610 antes de Cristo, ya 600, ya aparezca Tales de Mileto y aparecen unos presocráticos que como los conocemos. Luego viene los sofistas, que fueron así clasificados por Aristóteles, y llegamos a lo que es los tres grandes pensadores que son los que más se han conocido, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. Teniendo Aristóteles una influencia, bueno, yo creo que todavía tiene influencia sobre el pensamiento de la humanidad, porque hasta el siglo XV dominó prácticamente todo el pensamiento que se manejaba. Hago la mención de esto es porque en esta parte se dice que después de tantas guerras y de tantas partes de las tribus establecerse en polis, había que distribuir las tierras. Y entonces, como había que distribuir las tierras, y eso se considera que fue lo que hizo que los griegos dominaran la geometría, porque con la geometría empezaron a distribuir los triángulos o los cuadrados en los cuales la tierra se repartía entre la población que había ganado la batalla o se daban los privilegios de acuerdo. Y se piensa que por esto fue que la geometría fue lo que más se desarrolló en esta etapa. Aunque Pitágoras trabajó los números como una secta que decía, en realidad se dice que la geometría y sobre todo después en el helenismo, cuando por la influencia de Aristóteles, que fue preceptor de Alejandro Magno, como Alejandro Magno domina la parte de Egipto y hace un gran imperio, se crea Alejandría y se crea la gran biblioteca. Esta gran biblioteca hace que todos los científicos, o vamos a decir los pensadores de la filosofía de la época, se lo pasaban viajando de Grecia a Alejandría, porque es donde está la biblioteca, más o menos como ha sucedido en la época moderna, donde entonces los grandes pensadores de ahora viajan de Europa a Estados Unidos y se desplazan. En esa época ya eso existía, por el auge que tuvo la biblioteca de Alejandría en su desarrollo. Y allí es donde Euclides desarrolla su geometría, que hoy en día hablamos de geometría euclidiana, y que volviendo a hacer mención a la que presentaba la doctora Daisy Mesa, hace que muchas personas utilicen esta división entre cualitativos y cuantitativos. A veces entonces se usa la palabra, es que tú eres de pensamiento euclidiano, y se usa como un peyorativo el hecho de que tenga un pensamiento de geometría euclidiana, cuando no es un peyorativo, es una forma de pensar y una forma de actuar que se tiene en el pensamiento. O sea, pero en nuestras divisiones también, que a veces mentales escogemos entre cualitativo y cuantitativo, hace que entonces nos digamos, en términos académicos, se utilicen expresiones con fines de disminuir el nivel de conocimiento o se utilizan expresiones en esa forma como para mostrar que el cualitativo o el cuantitativo está por encima uno del otro. Esas son banalidades que tenemos como seres humanos, perfectamente factible eso. Pero lo que quería mencionar es que también estaba Aristarco de Samos, que fue un geógrafo que pensaba que el Sol era al cual se giraba el universo, el resto del planeta, pero se impone la tesis de Claudio Ptolomeo porque él estaba sumamente influido por Aristóteles. Y entonces Claudio Ptolomeo considera que eso es una visión geocéntrica. La Tierra es a la cual alrededor giran el resto de planetas y el Sol. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos presentando? Bueno, que se muestra cómo la influencia de los pensadores, de los filósofos, los pensadores de la filosofía, de los hombres de la filosofía, en este sentido, pues tienen una gran influencia sobre el desarrollo de la humanidad. O sea, eso no es indudable que así suceda, porque el nivel de abstracción que se maneja hace que lleguemos a esto. Y la búsqueda de la verdad, pues a veces hay gente que considera que la verdad está concentrada en unos pensamientos.
El caso es que, como les mostraba anteriormente, está Roma y también hay un desarrollo sobre todo en el área de derecho, y está en el caso de Israel, que hay un desarrollo de la parte espiritual. El caso, con estos tres sociedades de la época, pues llegamos a unas tres visiones: el hombre sabio de la parte griega, el hombre práctico en la parte romana, y el hombre santo de la visión eh, israelí. Más adelante volveremos sobre este punto, pero quería destacar algo sobre uno de los diálogos que escribió Platón, que es el Timeo. Y aquí vemos cómo él utiliza para dar una explicación del mundo los famosos poliedros divinos. Lo llamaban poliedros divinos sencillamente porque tenían la misma cantidad de área, tenían que tener la misma longitud en la arista que los une, y tenían que tener el mismo ángulo en la figura que se representaba. Y con esto Platón dio una explicación de lo que cada una de las figuras representaba: tierra, fuego, aire, eh, y, y con esto, estas cuatro visiones, que era lo que se manejaba en el mundo, él explicó eso y dice que el dodecaedro, que ya en el pintor iniciado, viene a ser la forma del mundo, la forma que utiliza. Y la otra parte es el caso de Aristóteles, que Aristóteles, aquí conseguimos la palabra ciencia. Y entonces en ciencia decimos que la ciencia es conocer la causa, de cuál es la causa, y no puede ser de otro modo. Y él es el que ya empieza a utilizar esta palabra, o sea, al menos ya la usaban la palabra ciencia, pero él es quien dice que ciencia es una tal denominación. Y la clase, y él, como era dado a hacer lo que era categorizar, entonces empieza con su categoría y dice que ciencia la divide en especulativa, práctica y fántica, y hace la parte de física, matemática y esto, que va a influir durante todos estos 15 siglos. Esto es interesante porque esto empieza ya a separar el conocimiento por áreas. Y es el primero, ya empezamos a dividir las ciencias en partes. Llegamos después al área, a los siglos de la Edad Media, en la cual, bueno, hay el islamismo. Los árabes dominan prácticamente, llegan hasta España, y durante 10 siglos están en España. Y comparten entre judíos, cristianos e islamitas, comparten la sociedad. Entonces, a veces se ve como que fuera el cristianismo quien dominó toda la Edad Media, ¿no? Los islamitas dominaron toda o sea, todo el área árabe tuvo influencia, y ahí es donde casualmente quería mencionarles algún caso, por ejemplo, como el de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, nosotros usamos una palabra hoy que deriva de su nombre, que es algoritmo. Y ahí es donde viene la palabra algoritmo. Y hoy, por cierto, en España hay un libro que les recomiendo que lean, que es El mito del algoritmo. Porque con el mito del algoritmo estamos hablando más allá de inteligencia artificial, basado en que el algoritmo puede generar una serie de cosas que no son en realidad como se están planteando hasta ahora. Pero este mismo algoritmo fue quien introdujo la palabra álgebra. Y todos estos árabes introdujeron la palabra de los números romanos, números arábigos, porque ya se conocían los números romanos, que no eran arábigos por sí, eran números de la India, por lo tanto eran números hindúes, que fueron utilizados por los árabes y entraron a España como números arábigos. Y nosotros en nuestro estudio nos conocimos con este nombre. Durante todo esto, la parte que no estaba dominada por los árabes, pues estaba en guerra, estaban peleando entre ellos, y el analfabetismo que existía era bárbaro. Es decir, una expresión también que no es así, pero la palabra bárbaro significa otra cosa. Pero que la guerra generaba un analfabetismo tal que hace que el dominio de Ismael, que hace que los árabes, gracias a que dominan toda esta zona, adquieren una serie de conocimientos, traducen todos los libros de estos griegos,
los llevan al árabe y el árabe luego es cuando todo nos llega por el latín y nos llega por del latín al español o nos llega por otro idioma. Y esto muestra cómo la fe que domina durante ese tiempo es la que caracteriza a estos 15 siglos, muestran el desarrollo que tienen los filósofos de en ese pensador, los hombres de la filosofía de esa época. Y bueno, Vives, por cierto, que es un valenciano eminente de la época, eh, desarrolla bien todo lo que era el trivium y el quadrivium, que era lo que se usaba durante todas esas épocas para hacer el desarrollo del conocimiento. Pero una parte que quería destacar es el pensamiento de Ibn al-Haytham. ¿En qué sentido? Es que hay una expresión que dice que investigar para adquirir nuevo conocimiento, corregir, integrar tesis previas a partir de la recopilación de datos a través de observación y medición, seguida por... Si ustedes leen esto, esto huele y que se percibe como lo que es un método científico. Y eso ya lo decía en el año 965. Sin embargo, eso no se conoce como tal. Porque años después que se le atribuye a Galileo, con el invento del microscopio y la forma de investigar, se le dice que es el padre del método científico. Pero fíjense que en el siglo X ya se hablaba de, o sea, ya los árabes lo estaban manejando. Y sin embargo, ni Galileo tampoco, porque Galileo pasa a ser otro pensador que dice que Newton es el que definitivamente es quien establece el método científico. Entonces entramos ya a los hombres de ciencia. Durante 15 años se conocían como hombres de la filosofía. Ya a partir del siglo XV que empezamos con la revolución científica a hablar de hombres de ciencia, a pesar de que ya habían términos que se usaban. Y empezamos a dividir ya entonces en dos grandes áreas. Las ciencias y las humanidades, y llegamos a hablar en lo que hoy casualmente todavía tenemos en nuestras clasificaciones, que decimos doctor en ciencias o doctor en artes, pasando por una maestría en artes o bien una maestría en ciencia. Esta clasificación nos ayuda ya, nos visualiza ya ver lo que se llama cualitativo, cuantitativo, en cierta forma. Pero hay algunas cosas interesantes que conseguí en lo que estaba desarrollando, que es que por lo menos en el siglo XV, en una obra de Juan de Mena, ya en español se usaba la palabra científico. Y en la obra de Manuel Martín se dice el científico del. O sea, ¿por qué quiero recalcar sobre esto en español? Porque en español se adelantó a la parte de los ingleses, en el sentido que los ingleses, la primera vez que aparece la palabra science, es en una obra de Mary Somerville, que era una gran matemática y divulgadora para la época, que le tocó que luchar en el sentido de imponerse a los hombres de ciencia y ser una mujer de ciencia. Y en ese libro ella ya habla sobre la conexión de las ciencias físicas. Y es cuando los ingleses empiezan, o sea, aparece por primera vez una palabra impresa donde hablamos de ciencia. Sí, aquí me hace acordar de la doctora Chavino, porque ahí polímata William Whewell, que él sucede lo siguiente, él era en esa época, y bueno, yo creo que desde la antigüedad, para ser filósofo se necesitaba ser millonario, tener bastante riqueza. Y eran personas de mucho dinero en algunos casos, ¿verdad? En el caso cuando se llega ya en Inglaterra, los pensadores, los hombres de filósofos, como la palabra ciencia ya estaba entrando, se empieza a hablar de cómo denominar entonces a los hombres de ciencia. Y Whewell se le ocurre decir que así como se dice artist, decir es scientist. Y entonces le agrega la denominación. Esto no fue tan sencillo, porque la gente que era filósofo y que tenía dinero decía, pero es que el IST significa trabajar. Y nosotros no estamos para trabajar, estamos para pensar.
bajo esa concepción que se tenía en ese momento, la palabra era diferente. En Estados Unidos eso lo resolvieron de una forma muy sencilla. A los que trabajaban le decían profesionales. Y entonces de ahí en adelante se hace esto. Que me hace cortar la doctora Chavino porque este señor, polímata, le gustaban para que seleccionara palabras y él fue quien dio la palabra a Ano, de Capo, de León, a RDI, pero nosotros cuando estamos haciendo el libro de investigación transcompleja, que más adelante le voy a explicar de dónde sale, una de las personas que la doctora Nancy Chavino era quien agarraba y empezaba a jugar con palabras hasta que conseguimos la palabra que quería. Lo mismo pasó con la palabra disimplicidad que aparece en el segundo libro. Entonces vamos a decir que nosotros tenemos nuestra doctora Wigwell dentro del grupo que conformamos. Sin embargo, llegamos hasta 1894 y aquí nos vamos a conseguir con dos Guillermos. Wilhelm Windelband, que es el primero que escribe en un discurso rectoral sobre ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Y las divide entonces diciendo que la una es nomotéticas y la otra son ideográficas. Bueno, la palabra que usaba era idiofenómeno. Aquí hay una acotación que quería hacer, que el doctor Peñaviga es algo parecido a lo que sucede con Windel. En esa época los rectores daban discursos, sus discursos eran planteamientos filosóficos o planteamientos científicos que hacían en sus discursos rectorales, cosa que el doctor Peñaviga siempre ha hecho en todas las presentaciones en los charcos de grado. Cada vez que su discurso, le toca que decir en un discurso doctoral, él plantea un punto del conocimiento y un punto de lo que es el avance científico o los sistemas complejos. Pero después llegamos a otro Guillermo, que es Dilley, y él plantea que se debe hablar desde ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Y para esto, bueno, tuviera el doctor Astudillo, él nos podría pronunciar en su buen alemán cómo se dicen estas dos expresiones, de la naturaleza y del espíritu. Pero en esto hay que tener cuidado con lo que es espíritu, porque nosotros somos dados, nuestra comprensión lingüística o la connotación que le damos a las palabras tiene que ver con que es la palabra Gates. ¿Qué sucede? Nosotros, igual como cuando decimos chévere, para nosotros la palabra chévere, la connotación que le damos depende de la persona como lo esté usando, y entre venezolanos entendemos la expresión chévere con muchas connotaciones, que era la parte semiológica que mencionaba la doctora anteriormente. Lo mismo pasa cuando se usó la palabra gestal. Entonces, no, que hay que tener un pensamiento gestáltico, pero es que hay que entender qué significa para un alemán gestal. Y lo mismo, o sea, tiene unas connotaciones precisas para su cultura, que a pesar de que nosotros la tratemos de traducir, no podemos llegar del todo. Bueno, el hecho de que la suma de las partes es más que el todo, bueno, es que nosotros podemos hacer círculos, dibujar varios círculos y la suma de todos los círculos no me da un círculo, necesariamente. Entonces, como no me da, eso no es estático en sí, porque todavía no hace falta algo que me dé esa connotación. Entonces, lo mismo podemos conseguir con la palabra Gates, que es el espíritu alemán, o sea, ¿qué significa eso? Y el espíritu es, bueno, vamos a decir, el vigor, la fe, la importancia, lo que anima el alma de la persona y que llega al pensamiento que está haciendo. Entonces, esto nos indica de que qué incluir
en dialéctica, en los métodos dialécticos hermenéuticos cuando estamos hablando de ciencias del espíritu. Hasta aquí quería cerrar esto porque más adelante quiero unir esto con cómo llegamos con la transdisciplinaridad. Y voy a utilizar un pensador cuando se hizo él hace una clasificación y habla que hay multidisciplinaridad, pluridisciplinaridad, y hay disciplinaridad cruzada. Hay que tener cuidado con esta disciplinaridad cruzada. Lo digo con todo mi respeto a muchas cosas que suceden en nuestras disciplinas y a la defender nuestra disciplina, porque esto interfiere mucho en la transdisciplinaridad. La interdisciplinaridad es que nosotros todos podemos en este grupo que me están escuchando y que estoy participando, estar compartiendo temas, pero si no producimos algo, no somos transdisciplinarios. O sea, el hecho de que nos reunamos y hablamos y digamos, eso es interdisciplinar, pero si no producimos un libro colectivo, no somos transdisciplinarios. Lo que somos es que cada uno desde su disciplina está escribiendo un libro sobre transcomplejidad, pero eso no es transdisciplinaridad. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado con la disciplinaridad cruzada? Por lo menos aquí está un buen ejemplo. Todo este montón de científicos, ahí hay 27, creo que más de 11 recibieron premio Nobel de Física. Y ahí está Marie Curie, que recibió el de Química y recibió el de Física. Y ellos varios de ellos eran polímatas para la época. Y sin embargo, ahí lo que hay es una disciplinaridad cruzada. O sea, se habla de física, todos se reunieron en un congreso y su pensamiento es e imponen la física. Entonces, la disciplinaridad cruzada, la debilidad que tiene es que si ponemos en el grupo transcomplejo, existen muchos filósofos, entonces todos van a querer que investigación transcompleja significa transcomplejidad, porque son filósofos. Si existen muchos ingenieros, como en el caso de Iguales que yo, entonces vamos a pensar de que todo debe ser desde el punto de vista de sistemas complejos numéricos, y entonces la disciplinaridad cruzada va a ser que todo el grupo tiene que aceptar lo que dicen los ingenieros, o todo el grupo tiene que aceptar lo que dicen los filósofos, o todo el grupo tiene que decir lo que dicen los pedagogos. Porque la disciplinaridad cruzada obliga a que agarre el liderazgo y lleva toda la organización o institución hacia donde la disciplina dominante. Eso no es transdisciplinaridad. Y eso nos ha sucedido a nosotros, y como autocrítica lo digo, eso nos ha sucedido a nosotros en este devenir de los últimos 15 años. O sea, en los últimos 15 años hemos pasado por esas etapas. Donde hay disciplinas que han ido dominando. Y ahorita puede estar sucediendo igualmente. ¿Por qué? Porque es una producción. Quienes producen, pero se produce más al área que hacia el área. Por lo tanto, no hay disciplina por primera vez porque ya tiene el 70. Y aquí es donde yo, otra cosa de autocrítica que quería con nuestro grupo, que hemos ido, que somos quinceañeros, vamos a decir, y entonces en esta etapa de los 15 años necesitamos ir en UNIT, en cualquier organización, en la UBA, en Simón Rodríguez, en cualquier universidad. Y yo que vengo del mundo empresarial, en cualquier industria, lo primero que uno ve es cuál es visión, misión y viene el credo organizacional. ¿Cuáles son los valores que sustentan esa institución? Bueno, resulta que nosotros tenemos un credo transdisciplinario que es la Carta de la Transdisciplinaridad, que fue escrita, o sea, acordada en el primer Congreso de Transdisciplinaridad en Arrábida, en Portugal. Mi pregunta es, todos los que estamos ahorita participando en esto conocemos los 14 artículos, pero no solamente los conocemos, los practicamos. O sea,
cumplimos con los 14 artículos que fueron acordados en este primer congreso, porque para ser investigador transcomplejo, primero hay que ser transdisciplinario. Y si somos transdisciplinarios, deberíamos cumplir con la Carta de la Transdisciplinariedad. Entonces, dice que los niveles de realidad no pueden verse desde una sola disciplina. Tomé algunos artículos, ¿verdad? Pero en el otro artículo dice, el saber compartido debería conducir a una realidad, o sea, un conocimiento compartido, una producción compartida. Y para esto no podemos negarnos ni al diálogo, ni a la discusión, ni al pensar distinto. Y eso es algo así como algo que no debe ser. O sea, no podemos nosotros entre nosotros eh, el, el que una disciplina piense diferente, la otra disciplina considere que esa no es la verdad, porque entonces no es transdisciplinario. Y en el artículo 14 menciona rigor, apertura y tolerancia, que es casualmente los principios de la investigación transcompleja, que más adelante vamos a ver. Entonces vamos a entrar en complejidad ya. Quería mencionarles en esto es que la complejidad ha sido abordado por muchos pensadores, pero el que más se destaca actualmente pues, es Edgar Morin. Desde hace tiempo él es el que ha, vamos a decir, eh, la mayoría de los pensadores recurren a sus libros y a sus obras que ha hecho. Pero hay bastantes pensadores en el área de la complejidad y eso no es desde él, desde antes de él ya existía gente que manejaba esto. Y quería referirme, ponernos al caso de John Locke. Él plantea ya en el año, eh, en la época de la revolución científica, ¿verdad? Ya él plantea de que hay ideas simples y hay ideas complejas. Y bueno, no voy a desarrollar esto, pero la que hace es que más o menos va de que la suma de las ideas va generando ideas compuestas o ideas complejas, que es como finalmente terminó llamándolo. Y dice que las ideas complejas pues ya son ideas de modo, de sustancia o de relación. Una presentación pues ustedes me la pueden después desarrollar. Lo mismo pasa en cosas complejas, bueno, es como la célula se va formando tejidos, esos tejidos tienen diferentes nombres, la suma de tejidos forma un órgano, la suma de órganos forma el aparato, y el sistema aparato forma los sistemas, y el sistema forma algo complejo, que es nuestro organismo. Que ese organismo recibe el nombre de cada uno de nosotros. Por otro lado, en el área matemática, pues empezamos con los números naturales, empezamos con los famosos números que vinieron como arábigos, 1, 2, 3, los números naturales hasta el 9, y a eso le agregamos el 0, después vamos sumando, eso nos da enteros positivos, los enteros negativos al poner el número negativo, nos da los enteros, tenemos decimales exactos y decimales periódicos, también los periódicos depende de cuántos números se repiten. De esos decimales positivos o decimales positivos formamos decimales con enteros, llegamos a racionales, a los racionales generamos números irracionales que son la raíz, pi, el número famoso número pi, la e del logaritmo neperiano, etc. Y con esos números irracionales llegamos a lo que son números reales. A los números reales le agregamos una parte imaginaria y creamos el número complejo. Para que se fije que la complejidad viene desde hace siglos trabajándose, que es de cosas sencillas y que de cosas simples, y esas cosas simples son también complejas cuando nos metemos a trabajarlas a su nivel de simplicidad. Ejemplo de ello, el átomo. Nosotros decimos que el átomo es lo más sencillo que hay, y con eso llegamos hasta la formación de muchas cosas, pero cuando nos metemos en el átomo vemos que eso ya es una complejidad. Entonces, esos números complejos ya fueron presentados por un ingeniero Rafael Bombelli, y fíjense que es una combinación entre números reales y números imaginarios. De esta complejidad lo vemos también en nuestro organismo. Como del organismo tenemos
cuerpo humano que llega desde la célula, el ADN, y en el ADN tenemos toda la parte de los nucleótidos. Esa, yo lo... no sé si puedo mostrarles un ejercicio que es como lo quería mostrar mi visión de la complejidad, que muchas veces he utilizado este ejemplo. Usted agarra una hoja y le hace un doblez, tiene un simplex, que es un doblez. Cuando le hace doble, tiene un duplex. Cuando le hace otro doble, le hace el triplex. Y así seguimos hasta que llegamos al complejo. El complejo es la suma de toda una serie de tejidos que son simples. Y eso lo vemos en la camisa, en la blusa, en cualquier formación, cualquier obra que se hace a través de tejidos. Son cosas simples que se van uniendo y que crean una hermosura, una estética maravillosa de una complejidad. En este sentido, cuando Morán presenta, dice que nosotros la complejidad la aborda y piensa que si la realidad es multidimensional con diferentes miradas, y aquí quiero usar bien la palabra miradas, no visiones, no vistas, porque es que entre ver y mirar hay una gran diferencia. Y entonces nosotros podemos ver muchas cosas y la miramos y tenemos una mirada diferente. La mirada tiene una compenetración, es una formación social que nosotros individual que tenemos por nuestra biografía, por nuestra formación, por nuestra forma de ser, y podemos mirar cosas que la persona que está al lado no ve. O sea, no mira, pero sí ve igualmente. Entonces, eso mismo pasa con la investigación. O sea, nosotros podemos estar viendo una realidad y todos tenemos diferentes miradas. Ahora, ¿cómo hacer? Nosotros deberíamos hacer, que creo que es la parte más interesante de estos mensajes, es que, de Morán, es que, y bueno, en este caso Mace lo presenta, es que eso debe ser parte de nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros tenemos que ver que estamos viviendo cosas complejas todos los días. Y deberíamos acostumbrarnos a manejar la complejidad en esa forma. ¿Cómo llegamos a investigación transcompleja? Pues vamos a lo que yo le decía al principio. Tenemos el hombre práctico, el hombre sabio, que es la practicidad, la intelectualidad y la caridad trascendente que tenía Israel, Roma y Grecia. Y eso lo vemos en el logos, la fe y la razón, a través de toda la historia de la humanidad que estamos llegando a este punto. Y ahí tenemos entonces ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, las ciencias que llamamos, que no sé por qué le dice ciencias duras y ciencias blandas, hay que ver qué es lo duro y qué es lo blando. Pero entonces tenemos diferentes ciencias del espíritu y al unir estas tres cosas en tres dimensiones que manejamos, trabajamos una realidad desde diferentes disciplinas. Entonces, ¿qué hicimos? Siguiendo desde lo que se hizo con el trivium y el quatrivium, hemos llegado a esta época y todavía seguimos trabajando con sociología, con psicología, con economía, con diferentes divisiones. O sea, tenemos nuestros propios quintivios o cosas así que hemos inventado. Pero las universidades todavía siguen trabajando en cotos aislados y cerrados y nuestras investigaciones siguen haciendo así. ¿Qué es lo que busca la investigación transcompleja? Que veamos la realidad como un todo, como un dodecaedro, un poliedro divino, en el cual podamos todas las disciplinas intercambiar información y generar un producto que tenga que ver con esa realidad que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo nosotros? Sumar disciplinariedad con complejidad. Y eso nos dio a investigación transcompleja. Aquí quiero mencionarles qué fue lo que la doctora Chavino, cuando estábamos en estas discusiones, pues una de las cosas que decía era, vamos a trabajarlo como lo ecológico, vamos a trabajarlo como
el pensamiento mixto, el pensamiento cuantitaativo, cosas así, y terminamos usando que la palabra transdisciplinariedad, esa palabra trans se iba a unir con la palabra complejidad, y entonces salía, como estamos abordando es investigación, entonces usamos investigación de transdisciplinariedad compleja, de la complejidad. Ese es el origen de la palabra, simple y sencillo, así fue como hace 15 años llegamos a ese término. Que a lo largo del tiempo, que empezó como enfoque investigador transcomplejo, después dijimos investigación transcompleja, y hoy en día se habla de red de investigadores de la transcomplejidad. No sé dónde hubo el punto de quiebre donde se cambió investigación transcompleja por transcomplejidad, porque son, a pesar de que son términos que parecieran ser lo mismo, no es lo mismo. Y es motivo de que eso debe ser sometido a discusión. O sea, nosotros arrancamos con investigación transcompleja. ¿Seguimos siendo investigadores transcomplejos o no? ¿O estamos en una transdisciplinaridad que abarca otra serie de cosas y que tiene otra connotación a lo mejor diferente? Porque el origen de lo que hicimos fue diferente a trabajar con investigaciones que no fueran desunidas, departamentizadas, divididas. Y nosotros tomamos de que esta realidad tiene que ser autopoética, humana, digital, transversal, cuantitativo, cualitativo, espiritual, o sea, abarcar todo lo que totalizante y global. Entonces, la investigación transcompleja, tomando una presentación de la doctora Crisálida Villegas, quien hizo esta lámina que estoy presentando, toma las cartas de la transdisciplinaridad y dice tiene que tener rigor, tolerancia, apertura y basado en esos puntos. Y se considera la complejidad, paradigma, teoría, ciencia, arte, pensamiento y principio, y eso es lo que definimos como investigación transcompleja. El caso, y mea culpa, me tomé vamos a decir, la libertad de diseñar un método integrador transcomplejo, en la cual estaba buscando que desde la multireferencialidad se pudiera trabajar con ciencias nomotéticas, ciencias ideográficas y ciencias del espíritu. Y ese es el método que Pesca ha ido puliendo, desarrollando, pero que yo le hice el comentario. Ella quería que escribiéramos un libro, luego le dije, ¿tú quieres que yo caiga en disciplinaridad cruzada? Que es un método hecho por ingenieros para que todos lo manejen. Y la realidad es que este método es sometido a abogados, sociólogos, profesores de que verifiquen si eso en verdad funciona o no funciona para una investigación transcompleja. Porque tiene que ser del consenso de las disciplinas quienes generen el verdadero método que debe ser el que operativice toda la investigación transcompleja que desarrollamos. Entonces, en este evento llegamos hoy a 2021 y vamos a ver entonces qué nos espera, porque ya estamos aquí, después de 15 años, hemos logrado cosas maravillosas. Se han escrito cantidad de libros, se han abordado diferentes realidades complejas, se han integrado diferentes disciplinas en grupo. Que todavía nos falta que poder hacer, sí, nos falta, en verdad, en mi opinión, ser verdaderamente transdisciplinarios, ¿sí? Para poder abordar unas realidades complejas. ¿Cuáles son esas realidades complejas que estamos viendo ahorita? Mire, estamos hablando de fisión nuclear, nuevas tecnologías, biotecnología, nanotecnología, y cómo lo vamos a, por decirle algo que me dio, que tomé del doctor Astudillo, que es el caso de los CRIPS. Nosotros teníamos en español los famosos políndromos, que decimos ana, arepera, o sea, uno lo lee para adelante y para adelante y para atrás, y siempre nos va a dar la misma palabra. Bueno, en nuestro organismo también tenemos nuestros políndromos, y por eso es que se llama CRIS, esta investigación científica que se ha desarrollado, que es agarrar los nucleótidos del ADN y hacer combinaciones, esas combinaciones cortarlas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, una especie de tijeras, eso es una metáfora,
Es como si agarráramos unas tijeras y cortáramos una parte de esa combinación de nucleótidos en la hélice del ADN y reparamos si es un cáncer en una determinada célula. Lo que hacemos es quitarla y poner una célula, una combinación, un palíndromo que sea sano. Y así se recupera esto. Pero se está pensando más. Esto ya es una realidad, ya lo están manejando. Ya se está haciendo. Ahora, en un futuro los niños van a ser trabajados con esto. Esto implica cuestiones éticas, cuestiones de que estamos jugando a Dios, cuestiones de que estamos haciendo investigación científica. Hay quienes ya no lo están haciendo. Se dice que ya hay personas que no están trabajando con los animales, sino que ya están haciendo esto con los seres humanos, sin ver las implicaciones que trae esto. Pero es que la ciencia implica una serie de controversias que la humanidad tiene que superar y que tiene que manejar. Entonces, hay otro caso que bueno, es el caso del brain. El brain, el cerebro humano. Si nosotros nos ponemos a estudiarlo, nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. Si nosotros sumáramos esas neuronas en la distancia que hay, nos da 150.000 kilómetros, que es la mitad de la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Eso lo tenemos en el cerebro. Esa distancia que hay la tenemos en 1,5 kilos que tenemos el cerebro. Se ha querido, así como se hizo el genoma humano, se dice vamos a hacer el conectoma humano, que es hacer un estudio completo. Bueno, con la tecnología que tenemos, se estima que duraríamos 150 años como mínimo para hacer ese estudio. Y eso no, para el ritmo que lleva el conocimiento, eso es demasiado tiempo. Entonces se han creado una serie de proyectos a nivel mundial en la cual ustedes, si se quieren incluir, pues buscan esta parte y hay cantidades de proyectos que tienen que ver con el desarrollo humano. Y bueno, aquí en Venezuela desde hace tiempo se escribe sobre las 3 caras del cerebro, el famoso cerebro triuno, sobre las 3 caras de la mente, cosas así, y eso ha sido abordado. Pero eso es un tema que está ahorita. Nosotros como investigadores de la transcomplejidad, ¿verdad? Tenemos que ver de la complejidad, tenemos que ver cómo lo hacemos. O sea, cómo todas las disciplinas abordamos cosas como esta. El bosón de Higgs, que fue la partícula de Dios, implicó 2.000 científicos y 34 países trabajando. Ahora estos 2.000 científicos habían de todas las diferentes disciplinas. ¿Cómo hicieron para trabajar solamente sobre el bosón de Higgs? ¿Ustedes conocen quiénes fueron los científicos conocidos? Bueno, se dice que son 2.000. Hay algunos que sobresalen, pero decir esta es la persona. Entonces ahí es donde se ve lo que es la transdisciplinaridad. En la época antigua, cuando se hacían las iglesias, el que hacía la iglesia duraban hasta 200 años haciendo una iglesia y no aparecía el nombre de quién hizo la iglesia. Porque lo que importaba era el dar la misa más que quién hizo la iglesia. Desde hace tiempo apareció Gaudí, apareció en Venezuela también el caso de las iglesias de Barquisimeto, y que ponen el nombre de una placa, esta iglesia fue hecha por tal. O sea, eso es una cosa que a través de la historia se perdió, que era cuál era la importancia de lo que se estaba haciendo. ¿Es más importante el nombre de la persona que lo hace o es más importante el producto para la humanidad de lo que se está haciendo? Es decir, llegamos entonces a una cosa tan sencilla, simple como es el átomo, pero que tiene 32 micropartículas. De estas 32 micropartículas, entonces se está estudiando la teoría estándar que dice que hay 4 fuerzas. La idea es conseguir un algoritmo o algo que una las 4 fuerzas en una sola, que es la fuerza de la gravedad, el electromagnetismo y la parte de la fisión nuclear. Y entonces llegamos hasta lo más avanzado que se ha podido llegar y que nos va a tener que cambiar nuestro esquema en la transdisciplinaridad, que es la teoría de cuerdas. Se dice que lo que uno ve no es, o sea, una partícula, bueno, un quartz o un electrón, lo que está formado por vibraciones.
Y esas vibraciones forman una cuerda. Esa cuerda puede ser abierta o cerrada. Y esas vibraciones, aquí lo vemos en la expresión, se ha tratado bajo varias teorías de abordarlo. Una teoría es la teoría de cuerdas y eso implica, nosotros vemos tres dimensiones, largo, ancho, que es la que estoy usando ahorita cuando decimos ciencias duras, ciencias blandas y ciencia del espíritu, estoy usando tres dimensiones. Pero si uso la historia, estoy usando una cuarta dimensión, que es el espacio, el tiempo. Entonces tengo tres espaciales y una de temporal. Eso es lo que hasta ahora nosotros manejamos. Pero es que en cuerda la idea es manejar 25 espaciales y el tiempo. Y ya hay toda la teoría desarrollada sobre esto. Buscando simplificar esto, se creó la teoría de supercuerdas, que es que se redujo, se quitaron 16, se lograron 10, eliminar 10, simplificar 16, y se está hablando de 9 dimensiones más una. Y lo último que ha aparecido es la teoría M, en la cual se considera que es una membrana, y entonces tenemos 11 dimensiones de membrana. Nosotros, en la época actual, estamos manejando teoría del caos, estamos trabajando la teoría, la lógica difusa, y estamos simulando mercados. Bajo ese mundo, pues tenemos informática con no tecnología, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener una visión 2021, pero para eso necesitamos primero estar conscientes de cuál es nuestra autobiografía. Una de las cosas que menciono es que en todas estas presentaciones uno debe tener muy en cuenta el currículum vitae cada vez que lo presentan sobre la persona que va a desarrollar un tema, porque es que muchas de las cosas que se están exponiendo tienen que ver con su biografía, con sus creencias, con su religión, con su política, con su forma de pensar. El libro que escribe es reflejo de todo lo que es ese ser humano. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestra biografía, hacer introspección y saber para poder ser tolerantes y poder compartir. Tenemos que ver cómo determinar la tendencia que tenemos hacia ese individualismo y la rivalidad con otros seres humanos. Tenemos que instaurar una forma de tener convivencia académica y cómo manejar esas oposiciones ambiguas, diferentes, extrañas que se nos presenten. Y para eso necesitamos ser polímata y artífice. Y la polimatía entonces nos implica ver cómo manejamos las tres ciencias. Fíjense, si nosotros esas ciencias que hasta ahora estamos manejando, tenemos un nivel bajo en cada una de ellas, entonces lo que decimos es que somos principiantes para ser polímatas. Si tenemos una alta amplitud, que conocemos de todo, o sea, somos lo que llaman un ratón de biblioteca, nos leemos todos los libros, sabemos de todo eso, lo que somos unos generalistas. Y si somos personas que manejamos, nos profundizamos en el área de ingeniería, en el área de la filosofía, en el área de la pedagogía o en la ciencia jurídica, ¿verdad? Lo que somos especialistas. Un polímata es una persona que tiene un alto grado de las tres, que tiene que hacer eso. Pero basta ser polímata. ¿De qué me sirve tener ese conocimiento que tenía Da Vinci, que tenía Newton, que tenían todos estos pensadores, si no somos artífices de la humanidad en la cual vivimos? En gerencia, nosotros decimos de que no basta saber, o sea, la palabra es, el aforismo es saber y no hacer, es aún no saber. Entonces, si nosotros conocemos y no trabajamos transdisciplinariamente, que es lo que está sucediendo ahorita, que toda la colaboración, todos los artículos académicos que están saliendo han ido creciendo a nivel mundial, hay hasta 8 personas que escriben un artículo, y fíjese cómo la curva ha ido creciendo. O sea, los investigadores han ido entendiendo de que hay que dejar la individualidad y trabajar en equipo, donde el artículo refleja el pensamiento de las 8 personas y aparecen los 8 en el título. Pero individualmente en el desarrollo del artículo no se menciona
quien lo plantea. Eso es una visión transdisciplinaria, pero esto se está usando en colaboración mucho de disciplinas cruzadas, más que transdisciplinaridad. Nosotros como miembros de lo que llamamos investigación transcompleja, nosotros deberíamos generar esa cultura de ser polímatas, escritores, que hiciéramos producciones colectivas de diferentes disciplinas y las generáramos en esa forma. Esto implica tener una mente amplia, conocer sobre física estándar, nanotecnología, todos los temas que están abordando ahorita, no importa de que sea licenciado en educación física o sea abogado, o que sea ingeniero, o que sea licenciado en filosofía. Yo tengo que conocer de todos los aspectos que se están manejando. Debo conocer otros idiomas porque debo manejar mi lenguaje. Yo soy lo que sea mi lenguaje. Como decía el pensador. Pero en esto tenemos que ver que nosotros estamos todavía manejando 3 más una dimensión. Y así es como lo he presentado hasta el momento. Y es lo que el desarrollo ha sido bajo 3 más una dimensión. ¿Qué es lo que sucede? El tiempo ahora es un tejido y nosotros iremos a esto, a manejar hasta 21 espacios. No sé el número de ciencias que se van a crear, ciencias atómicas, ciencias cerebrales, ciencias tecnológicas, que nosotros estamos dejando a un lado, porque las estamos manejando bajo un dualismo que ya tiene años instalado y que ese dualismo no está dando la respuesta a todo lo que es lo complejo del conocimiento que estamos manejando. Entonces, ya para finalizar, lo que quería decirles es que dónde estamos en investigación transcompleja, nosotros desde la Vía Láctea, la cantidad de estrellas que tiene y las distancias que estamos manejando. Mi respuesta, y para cierre, desde la infinita ignorancia que yo estoy manejando, ¿dónde estamos en investigación transcompleja? Yo diríamos que estamos aquí. Eso es el camino que nos espera para desarrollar muchas investigaciones. Tenemos mucho trabajo. La humanidad requiere que todos nos abordemos a ampliar nuestra mente, a ser más abiertos y trabajar todo esto, porque eso es lo que quisimos hace 15 años cuando empezamos a abordar la investigación transcompleja. El saber es ilimitado y nosotros tenemos que buscar la forma de poder abordar esa complejidad. Gracias.